Hola, ¿qué tal? La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, a través del Espacio Común de Educación Superior en Línea y la Red Internacional de Investigadores de Educación en Línea, en colaboración con la Universidad Abierta y Distancia de México, hemos preparado un seminario sobre pensar y ser digital en la equidad, inclusión, interculturalidad y diversidad social, en donde abordaremos diversos temas aplicando inteligencia artificial. Expertos iberoamericanos especializados en educación, comunicación y cultura digitales dialogarán consigo mismos a través de sus aplicaciones, las que haciendo uso de chatbots se han recuperado y procesado para contrastar, reforzar y conocer cómo se han transformado sus ideas en saberes digitales empleando a la tecnología de manera responsable. Nos acompaña el doctor Roberto Parisi, creador y director del Máster Comunicación y Educación en la Red y del Máster Periodismo Transmedia. Educomunicador crítico, creó una metodología pedagógica alternativa a los cánones tradicionales. Es considerado un outsider de la educomunicación por la originalidad de sus planteamientos. Bienvenido, es un gusto poder tener un diálogo y contrastar tus ideas actuales sobre temas trabajados anteriormente en tus escritos. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con usted, profesora, y estar con los colegas y las colegas de América Latina y del mundo. Muchas gracias. Si te miras a un espejo con tantos años de estudio, docencia e investigación sobre educación en, para y con medios de comunicación, de ser parte y pionero del movimiento sobre comunicación en el mundo, ser autor y coautor de tantas publicaciones dedicadas desde los años 80 a comunicar y educar para un mundo que viene, a partir de una documentación sistematizada de tu obra, los denominados chatbots de la inteligencia artificial se han apropiado de tu pensamiento, plasmado y reflejado en tus estudios sobre lo que pensabas y reflexionabas hace unos años atrás, sobre cultura digital, el pensar y el ser digital y la educomunicación más allá del 2.0. ¿Te parece mm, que te haga algunas preguntas para iniciar la conversación y así conocer cuánto de ellos, de estas ideas se retoman o se han transformado? Pues si no tienes inconveniente, entonces comienzo con la primera. Sí, me ¿Qué nos- parece fantástico porque es una forma de traer sobre esta pantalla las formas actuales de mi pensamiento y hacia dónde va mi pensamiento en estos tiempos tan transformadores. Excelente. Entonces, te lanzo la primera pregunta. ¿Qué nos Adelante. dirías sobre el concepto de cultura digital y qué te evoca al oírlo y decirlo en voz alta? Eh, Patricia, profesora Patricia, eh, la palabra cultura en sí misma evoca una serie de cosas, pero hay un subrayado que dice es digital. Al hablar de cultura digital, estamos centrándonos, estamos especificándonos en una forma de entender y de comprender y de hacer cultura, eh, muy diferente a lo que ocurría hace 20 años o hace 40 años. Eh, la cultura digital está marcada por las tecnologías. Eh, Así como en los años 80 o 90, eh, el cómic, las series de televisión formaban parte de o los programas de radio formaban parte de la cultura de ese tiempo. Ahora, al hablar de cultura digital, tenemos que hablar de redes, tenemos que hablar de videojuegos, tenemos que hablar de teléfonos celulares, mm, y tenemos que hablar de los nuevos formatos, es decir, cómo se construye el,
el conocimiento alrededor de estas tecnologías con las que nos ponemos en contacto a diario. ¿Y qué me evoca el oír y decir en voz alta cultura digital? Me evoca tiempos contemporáneos, me evoca que estamos en otra época, que estamos en otra era, aunque cotidianamente sigamos atrapados en la cultura del pasado. Em, y cómo transformamos estos contenidos en los que estamos encerrados, desaprendiendo. Si no desaprendemos lo que hemos aprendido, estamos atrapados en una forma de entender el mundo que no corresponde a este tiempo. Y parte de esto que te comento está ocurriendo en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Se da una forma de entender la cultura que no corresponde a nuestro tiempo. Se hablan de tecnologías, pero se habla desde tecnologías sin tener en cuenta la comunicación y sin tener en cuenta a los otros, a los interactuantes. Eh, la tecnología y la cultura digital nos permite a todas y todos ser interactuantes, eh, ser aprendices y al mismo tiempo enseñantes. Es la relación que yo mantengo con mis estudiantes. Mis estudiantes son coautores junto a mí de lo que hacemos en los cursos. Las obras las escribimos conjuntamente. En estos momentos estamos produciendo, eh, los estudiantes de máster sobre todo, un formato específico. Ellos y ellas decidieron escribir un libro como trabajo final de máster, un libro colectivo, conformado por cartas digitales. Cada estudiante me escribe una carta, al estilo, no sé si te acuerdas de un libro muy famoso, Cartas a una profesora de los años 70 u 80. Pero estas cartas al profesor, cartas a la tecnología, cartas a los objetos cotidianos que le rodean, cartas al móvil, es decir, el formato de cartas, cuando me propusieron esto los estudiantes como trabajo fin de curso, me parecía interesantísimo que yo deje de ser profesor, que yo sea un estudiante y que mis propios estudiantes sean los profesores y revivan ellos que no han vivido el modelo epistolar como es el de la carta, escribiendo un libro construido con 17 cartas digitales dirigidas a la educación, la cultura y el mundo digital. Entonces, ¿qué me evoca digital? Transformación, cambio, dinamismo, otros mundos, otras formas de entender las cosas. Me llama muchísimo la atención esto que señalas, que me parece muy, muy valioso, de que no solamente es aprender, sino que tenemos que entrar a un proceso de desaprendizaje para reaprender y construir cosas nuevas. Y cómo regresar a algunas, cuestiones de carácter más tradicional, como esto de los textos de las cartas tradicionales que en su momento se hacían, evidentemente, para el envío postal. Entonces, ahora se están haciendo uso de medios tecnológicos para esta comunicación a través de las tecnologías, a través de diferentes herramientas y utilizando lenguajes diferenciados. Esto es bien, bien importante y bien interesante. Ojalá hubiera muchos profesores también así de innovadores para que los estudiantes pudieran traer a la práctica, con el uso de tecnologías, pues la vida cotidiana, ¿no? Y ir convirtiendo estas experiencias en aprendizajes significativos y en aprendizajes, pues importantes, ¿no?
en esta construcción colectiva del trabajo colaborativo, de la creación de nuevos productos, con la participación de todos los estudiantes, del propio docente o del experto en una área de conocimiento, es, pues es la tendencia, ¿no? Es como bien, lo considero yo como muy importante porque estamos hablando justamente de los tiempos contemporáneos. Ya no solamente es el profesor el que dicta la cátedra, sino que son los estudiantes quienes participan, quienes interactúan, quienes dialogan también con sus docentes y con sus compañeros, con sus iguales para la generación y la construcción del conocimiento. Qué interesante esta experiencia que estás comentando y cómo se está generando esta transformación con un cambio dinámico y participativo por parte de los estudiantes. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Y que en este sentido pensaría o te preguntaría si es lo mismo, en consecuencia, decir, pensar y ser digital, es decir, son lo mismo que la cultura digital. Entiendo que no por esto que explicas, pero ¿cómo podrías explicárnoslo con más precisión? En, en primer lugar, eh, que estés en contacto con ciertas tecnologías no significa que pienses en digital ni que eres digital. La mayoría de mis colegas eh, usan recursos tecnológicos, usan y prohíben el, el móvil, eh, y siguen, mm, a pesar de usarlo en muy pocos casos para la enseñanza, siguen atrapados en el pasado. Digamos que la cultura predominante hoy en día en el mundo educativo, en el mundo cultural, que controlan las instituciones, es un mundo del pasado. Es como volver al pasado. Y nosotros, yo personalmente y mi equipo, invitamos a ingresar en el presente y en el futuro. Pensamos en otras formas de indagar la realidad. Eh, Pensar y ser digital. Ser digital me lleva a pensar en su creador, Negroponte. A partir de Negroponte se empieza a transformar todo esto que estamos viviendo intensamente en los últimos años. Eh, lo ideal es pensar y ser digital, eh, actuar digitalmente en todos los órdenes. Las grandes corporaciones son las que lo están haciendo para control de la ciudadanía, es decir, para vigilancia de la ciudadanía, por ejemplo, además de usos fantásticos que se hacen en el campo de la ciencia, de la medicina, de la tecnología. Pero esta cuestión tecnológica digital es usada por las grandes empresas para, para controlarnos. En, digamos, ¿en qué varió mm, el concepto de control de los años 70, 80 del siglo XX al, al concepto actual? Es, es que el control en los años 70 u 80 era visible. Eh, Estábamos rodeados de cámaras. eh, las entradas a las ciudades, a los bancos, estábamos vigilados. No creáis que no seguimos siendo vigilados, pero es una vigilancia invisible, no se ve. ¿Por qué? La mayor parte de la vigilancia ocurre, entre otras cosas, a través, a través de los móviles, es decir, a través de los celulares y a través de algoritmos diseñados especialmente, se tiene un mapa de cada uno de nosotros y de la sociedad en su conjunto. De esa manera saben
a través de lo que nosotros elegimos en nuestro móvil, por ejemplo, eh, las tendencias, las diferentes tendencias según clases sociales, grupos sociales y según las características de edades y de género. Entonces, pensar y ser digital implica otro comportamiento y ser activista eh, por la equidad en un mundo cada vez más y más diferenciado, donde está la tecnología, por un lado, democratiza, pero al mismo tiempo eh, aísla, eh, crea, crea rupturas eh, y crea sobre todo mm, una sensación de aislamiento y una sensación al mismo tiempo de fascinación y por otro lado eh, de, mm, de control, o sea, estar fascinado y estar eh, controlado. Ser digital, eh, eh, puedes pensar en digital y no actuar digitalmente. Eh, Invitamos a nuestros espectadores eh, a desaprender cuestiones básicas que se repiten día a día en los centros educativos, en los centros culturales, en las universidades. Desaprender mm, acerca de qué elementos caracterizan a la realidad de hoy. Mm, de qué manera se argumentan visualmente las cosas. La cuestión aquí es cómo crear este pensamiento digital en los seres digitales eh, cuando el contexto cultural, el contexto educativo eh, sigue las viejas fórmulas analógicas, sigue enseñándose, sigue formándose de la misma manera que se formaba en 1990. Solamente se han incorporado algún elemento tecnológico y algunos de los que han ingresado esos elementos tecnológicos lo utilizan de manera interactiva, pero la mayoría sigue repitiendo los viejos cánones de reproducción. Por ejemplo, este medio por el que se está realizando la entrevista, eh, significa dentro del campo de la educación un gran retroceso. Nos lleva a los tiempos anteriores a Paulo Freire. Paulo Freire abogaba por la dialogicidad. La mayoría de las videoconferencias o de las sesiones que se realizan a través de plataformas como Zoom, en este caso, o como puede ser Team o cualquier otra, ha vuelto se ha vuelto al pasado en el sentido de que hay un emisor y decenas o centenares de receptores. Em, Mientras que Freire eh, estaba entrando el pensamiento de Freire poco a poco, después de 40 años, eh, el COVID marca una ruptura hacia el pasado. El COVID hace que todos los gobiernos a escala mundial incorporen las plataformas y se incorporan las plataformas sin ninguna indicación metodológica y qué hacen los pobres o las pobres docentes o comunicadores.
utilizarlo como se utilizaba mm, una clase convencional, es decir, es el que mm, transmite la clase y los estudiantes toman nota o aparecen conectados, pero no están conectados. Hay una fotografía de ellos, o de esos estudiantes, que aparentemente siguen, siguen la clase. Digamos que esta tecnología también ha dado clase a la suspicacia de los estudiantes que se resisten a ser reproductores unos y otros eh, de los contenidos que el educador o el comunicador está realizando. Eh, Pensar y ser digital significa todo un cambio, toda una transformación y tener la honestidad y además la humildad eh, de volver a empezar a aprender de otra manera. Para aprender de otra manera tenemos que desaprender toda esta carga que nos tenemos a lo largo de décadas y décadas. Fíjate que respecto a esto que mencionas, me quedo reflexionando en algunas, en algunas cuestiones, ¿no? Podemos revisar cómo algunos pedagogos y comunicadores se ven reflejados en la actualidad, aun cuando ellos desarrollaron sus métodos antes de la era digital. Lo señalo por esto que mencionaba sobre Freire, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos hablando de una reemergencia de algunas de esas teorías anteriores, ¿sí? Y Sí, que lo que hacen es que se están como transformando, pero en realidad la base o la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Por ejemplo, Pestalozzi, que decía que había que educar para la vida y que ahora la UNESCO lo toma como una bandera permanente de la reflexión sobre la educación a lo largo de la vida o para toda la vida y una necesidad de aprender a aprender, en fin, ¿no? Eh, o por mencionar a otro especialista, tenemos el caso de Vygotsky, que hablaba del aprendizaje sociocultural y la zona de desarrollo próximo, que han influido en la forma que se incorpora la tecnología en la educación hoy día, ¿no? Las herramientas digitales pueden ser utilizadas como andamios para apoyar el aprendizaje y promover la colaboración entre los estudiantes, me lo parece. O que hablaba Freire de la cultura, no de la cultura, de la lectura crítica, ¿no? La cual se recupera cuando se hacen búsquedas de información en línea, donde se seleccionan los contenidos y el análisis de los resultados también son necesarios. Hay textos paralelos, es decir, cuando un mismo tema se aborda a través de diferentes recursos y plataformas. Entonces, este tema del ser digital pues nos complementan y se contrasta con el propósito que queremos abordar, ¿no? Y hay una cosa también interesante que está reflejada en esto que estás mencionando. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero lo importante aquí es la comunicación y la pedagogía y no tanto la tecnología. Y muchas de las veces se le da un valor diferenciado a la tecnología como si fuera lo central o lo importante. Es más, en las escuelas se incorporan las tecnologías y después se piensa qué se va a hacer con ellas, ¿no? Con la idea de estar a la vanguardia y etcétera. Y sin embargo, el uso pedagógico es el que se les dará a los mismos, las formas en que vamos a interactuar, en cómo nos vamos a comunicar con los otros haciendo uso de esa tecnología, a traerlo hacia lo educativo, hacia lo comunicativo, me parece como fundamental. Entonces, el pensar y el ser digital, como bien dices, por un lado se interrelacionan, pero por el otro, no necesariamente
el que tengas el acceso a la tecnología te está haciendo o te está comprometiendo a ser un ciudadano de la cultura digital, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hay mucho que decir sobre el particular. Sí, la primera cuestión que tenemos que plantearnos es en 2020, eh, cuando estalla eh, a nivel planetario el, el COVID, al mismo tiempo estalla a nivel planetario esta cuestión de las plataformas. Cosa curiosa, ¿no? Eh, mm, Habría que poner bajo sospecha algunas cuestiones, pero como no es objeto de este tema, lo dejamos de lado. Pero lo que sí es importante es, si todos los gobiernos a nivel planetario incorporan estas plataformas, eh, ¿por qué no se ha incorporado en la formación de maestras y de maestros, de profesores, eh, de las otras formas de enseñar, de otros modelos de enseñanza, teniendo en cuenta que las cosas mm, han, han empezado a cambiar mucho antes, pero que hace su eclosión en eh, a a partir del COVID y la ausencia que tenían los niños y las niñas de ir a la escuela. Es decir, cómo estaba preparada esta tecnología, pero para maestros y maestras que nunca habían usado una tecnología y cuando la van a usar para repetir el viejo modelo. La primera cuestión hay que poner en cuestión es la actitud de los gobiernos a escala mundial, que no forman a sus profesores, a sus profesoras eh, para este tiempo, para estos años que vienen. Están formando para una época que ya no existe. Los maestros, al menos en España, los profesores que se forman, las profesoras que se forman, no están siendo formados para este contexto tecnológico que estamos viviendo desde hace años y que vamos a seguir profundizando en este sentido. Muy pocos se acercan eh, a las nuevas formas culturales, a la cultura digital a la que aludíamos antes, porque aquí hay que conectar comunicación, educación y cultura. ¿Cómo no están, cómo no son los tres ejes en la formación de los docentes? Porque si no se incorporan eh, estas ideas básicas, la formación de profesores y de profesoras eh, es una repetición de antiguas bibliografías, revisando las bibliografías de un montón de centros educativos, no solo de España, sino de países europeos como de países latinoamericanos. eh, Veo un enfoque funcionalista, un enfoque tecnocrático, un enfoque tecnicista y la influencia que ha tenido la tecnología en mal sentido, es decir, la tecnología educativa, cómo se expande en Estados Unidos, perdón, en Latinoamérica, es una imposición de los Estados Unidos a través de sus organismos. ¿Por qué se impone la tecnología educativa y la comunicación prácticamente es algo minoritario, es algo contestatario, es lo alternativo, cuando la comunicación debería ser lo normal, lo cotidiano? En mi universidad, eh, la única persona que llevaba comunicación era, era yo. No es un alarde de eso, sino realmente es escalofriante
pensar que una universidad que tiene 250.000 estudiantes tengan una sola asignatura que aborda comunicación y que hace unos años abordaba comunicación y cultura popular. Em, Te comento, si tú me dices, ¿y qué pasa en el resto de España? ¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica? Hay una imposición de la tecnología educativa. El tema de la comunicación es escasamente abordado y cuando es abordado, se aborda desde la comunicación social. Dentro del campo de la formación de ciencias de la educación hay mm, una ausencia de ser comunicador o ser comunicadora. Realmente eh, es como formar gendarmes de la tecnología educativa eh, cuando los chavales en estos momentos, los chicos y las chicas en estos momentos conocen más de tecnología que sus propios maestros, pero los estudiantes no conocen ni tienen conciencia acerca del papel de la comunicación y cómo la comunicación puede transformar realidades. La tecnología no transforma realidades, como se está usando. La tecnología reproduce modelos ancestrales que se pueden remontar perfectamente al siglo XX. Eh, es necesaria una ruptura, necesaria una transformación. Y esta transformación tiene que venir por parte de los estados. Los eh, presidentes o las presidentas de los diferentes países tienen que actualizarse. La mayor ausencia que observo en el país donde vivo es que ninguno de los políticos abordan el tema de la educación conectado con la comunicación. Bueno, no abordan el tema de la educación y cuando lo abordan desde una perspectiva antigua, una perspectiva que ya no existe. Lo abordan según como ellos o ellas fueron formados. Eso tenemos que desaprenderlo. ¿Cómo quitamos este, eh, este muro que está instalado en todos los países, donde la reproducción es la base de la formación de maestros y maestras? Eh, son muy pocas los maestros o maestras alternativas. ¿Por qué? Algunos querrían hacer cosas diferentes, pero serían castigados por el sistema de control que tienen el aparato educativo. El sistema educativo tiene un sistema de inspección para ver si los maestros y las maestras cumplen realmente su papel y por temor muchos maestros y maestras no responden al mundo moderno, sino que responden al mundo marcado por la inspección educativa. Es un Y tema bastante grave, es un tema policíaco, es un tema para llamar la atención. Es decir, pero hay que alentar a esos maestros y maestras, en- alentarlos a enseñar y a formar de manera diferente, a utilizar esta plataforma de manera diferente, de convertir a los estudiantes y a las estudiantes en comunicadores. Es decir, mm, ¿cómo, cómo se produce el cambio? Es decir, los maestros y las maestras siguen siendo formas militares de enseñanza, son policías de alguna manera que siguen ejerciendo el poder para enseñar. Es decir, fíjate que mencionabas algo interesante sobre cómo el COVID o la pandemia fue un parteaguas, ¿no? Entre la manera como tradicionalmente se daban las clases
a cómo se vieron obligados todos los países a hacer uso de distintas herramientas tecnológicas, ¿no? Y entonces, entre que hubo unas serias y fuertes resistencias en algunos de los casos por problemas de accesibilidad o por problemas de limitación de recursos, o simplemente porque se le tenía mucho miedo a hacer uso de las mismas. Y entonces, el verse forzados a utilizar estos recursos, pues los llevó a manejar lo que bien señalas como las clases tradicionales, simplemente a través de otra herramienta tecnológica, ¿no? Entonces utilizaba simplemente la clase tradicional haciendo uso de Zoom o de algunos foros o pequeños chats, pero no haciendo un cambio de fondo de raíz, de la manera de comunicar y de dialogar, de la manera de transmitir los nuevos conocimientos haciendo uso de medios tecnológicos. ¿Por qué? Porque ello implica acercar el conocimiento de manera diversa, ¿no? Haciendo uso de medios y de plataformas. Hay que trabajar con programas diseñados y pensados para ser utilizados con los medios, no nada más, ahora me hacen una búsqueda y ahora, utilicen cierta herramienta, sino qué queremos hacer con ellos, ¿no? Es una transición de diferentes modelos en un mundo que estaba necesariamente aislado socialmente, ¿no? Y entonces los docentes se enfrentaron al reto de buscar distintas formas para transmitir el conocimiento y lograr aprendizajes en sus estudiantes. Pienso que el uso de medios y diversos recursos tecnológicos y la plática tiene que ver con este tema de transformarnos en seres, digitales, está vinculado totalmente con el uso de estos medios. Tiene, por un lado, casi un espacio natural para acercar el conocimiento, porque por un lado facilita el que tengas acceso a los recursos, pero por el otro lado también puede abrir mayores brechas, ¿no? Porque pues no todo mundo tiene acceso a estos recursos. Entonces creo que estamos como en una triple tarea, ¿no? Como sería, incluso lo decía otro de los especialistas en comunicación educativa, que es Daniel Prieto Castillo, dice, bueno, tenemos que aprender a mediar, aprender la mediación pedagógica, aprender tecnologías y aprender a mediar a través de las tecnologías. Entonces, este tema de lo importante es la comunicación y la pedagogía, no solamente la tecnología, que viene a reforzar todo esto que señala sobre la, utilizar los recursos de manera honesta, dialogar a través de ellos, cómo educar a los profesores para que realmente dialoguen y se comuniquen a través de estas herramientas me parece fundamental, ¿no? Porque estamos, como bien señalas, creando nuevos pensamientos, nuevas formas de pensar y de construir las ideas, haciendo uso de los recursos donde la comunicación es fundamental, ¿no? Entonces, sí, perdón, Profesora, adelante. para mí, junto a eso, hay que formar a las clases políticas, porque las clases políticas tienen el control de la comunicación y de la educación. Hay que formar a las clases empresariales, que tienen una dimensión tecnocrática de todo esto. Los políticos desconocen las limitaciones que tienen estas plataformas. Por supuesto que tiene grandes beneficios, como este, que tú estás en un país y yo en otro, y estamos interactuando, intercambiando opiniones, percepciones acerca de este mundo que estamos viviendo y el que está por venir. Pero esto está muy bien entre dos, entre cuatro. Pero, ¿qué haces? Como en mi caso, yo en uno de los máster tengo 125 alumnos y alumnas. Es decir, ¿cómo interactúas entre ellos? Es decir, eh,
por un lado, descubrir las artimañas que tienen los propios estudiantes para eh, ser invisibles, aparentemente aparecer que están asistiendo a clase, pero no asistan a clase. Para que eso ocurra, es decir, los estudiantes tienen que ser protagonistas del proceso educativo comunicativo. Los estudiantes y las estudiantes tienen que ser parte esencial de la enseñanza, no simplemente receptores. Los estudiantes están condenados a ser receptores con el sistema actual y la responsabilidad es del sistema educativo y más arriba del sistema educativo son los responsables políticos que ponen en ejecución este tipo de cosas. Cambiar esto va a llevar muchos años, pero aún no se ha puesto en funcionamiento ningún país que esté formando a sus profesores, eh, aquellos profesores que van a formar a profesores en otras metodologías y insertarlos dentro del mundo digital. Es Ujú, decir, ese es un cambio que no corresponde a un solo país y a un solo outsider como puedo ser yo o algunos otros outsiders. Esta es una cuestión colectiva, esta es una cuestión que tiene que ver eh, para poder entender el mundo en el que estamos viviendo y el mundo que va a venir, que es totalmente diferente. Es decir, estos son las primeras pinceladas que nos están contando, nos están advirtiendo qué va a venir. Y si no formamos sobre eso, estamos realmente en una situación complicada. Con un grupo de investigadores estamos formando, tratando de formar en lo básico que tiene que ver con el mundo actual, que son los algoritmos vinculados a la inteligencia artificial. Pero lo básico son los algoritmos. eh, no forma parte en estos momentos de ningún sistema educativo dirigido a primaria o secundaria, es decir, el nivel, digamos, extensivo a toda la población mundial. Eh, los estudiantes universitarios, digamos, que es una clase eh, especializada, es privilegiada, que tiene acceso a estos conocimientos, pero eh, siguen con la misma rutina, aunque los estudiantes o las estudiantes tengan otros conocimientos acerca de la tecnología. Es decir, gracias a los videojuegos, los estudiantes y las estudiantes eh, saben cómo interactuar, saben del aprendizaje no lineal que le han dado los videojuegos, pero lo que no le han dado los videojuegos es hacer una lectura ideológica, una lectura iconológica, una lectura política de los propios videojuegos. Es decir, eh, Len Masterman hace 40 años, en su gran libro Teaching the Media, la enseñanza de los medios de comunicación, decían en ese momento la televisión y los vídeos eran el medio eh, más extendido. No había que enseñar solo con las obras de los grandes directores como Bergman o Luchino Visconti. Él abogaba por enseñar con las películas basura, las películas más extendidas y más vistas por la mayoría de la gente, lo que se denomina las películas tanque. Entonces, eh, ¿qué te enseñaban en ese contexto? Eh, la ideología que formaban los grandes medios en esa época. En estos momentos eh, seguimos atados a esa concepción, se sigue repitiendo lo mismo. Hay canales de televisión digital, pero el formato es prácticamente el mismo
si no damos vuelta a todo el pastel. Y desde aquí invito a políticos, invito a comunicadores, invito a la sociedad en su conjunto a abogar por otra forma de enseñanza donde la comunicación sea un punto esencial para conectar a la ciudadanía con con el mundo en el que estamos viviendo, con la actualidad. Claro. Y en este orden de ideas, ¿qué nos dirías sobre el estado actual de la educomunicación en esta época denominada digital? Eh, en estos momentos que dirijo la cátedra de Educomunicación Mario Kaplun, hoy es mañana en el CIESPAL, eh, creo que eh, si no reinventamos la educomunicación va a ser otra cosa. La educomunicación en estos momentos está prácticamente muerta. Es decir, lo que se hace no es una educomunicación para la transformación o para el cambio. Eh, la educomunicación debería de dar algunas pistas para esta transformación. Pero ¿cómo va a dar pistas para la transformación si no hay producción cultural sobre eh, estos tiempos que estamos viviendo? Los libros que se editan en estos momentos tienen que ver sobre todo con inteligencia artificial o sobre datos o sobre algoritmos, pero no abordan las formas de educar y comunicar con estas cuestiones. Esta es una cuestión de fondo que deberíamos indagar y qué cuestiones habría que incluir en esta educomunicación digital. Por supuesto, la primera cuestión es, vamos a pensar en digital, cómo y vamos a ser seres digitales y vamos a construir planes y programas digitales, planes y programas que tengan que ver con una concepción no lineal de la enseñanza. Hay un libro eh, que lo puedes bajar y si no lo encuentras, cómpralo, que es Si una noche de invierno un viajero. Es un libro de Italo Calvino. Es una novela que tiene decenas de novelas. Es decir, él en el mundo analógico concibió una construcción digital. ¿Sabes? Cuando tú terminas el primer capítulo y pasas al segundo capítulo, te encuentras con otra novela que no es la que habías empezado a leer. Y vas al capítulo 3 y no tiene nada que ver con la novela anterior. Llegas al capítulo 7 y de pronto dices, "Ah, por este lado viene la historia. Yo me tengo que armar al mismo tiempo 20 historias como construye Italo Calvino. Las historias no son lineales. Estamos en una época donde es fundamental la educación para el caos, que no significa educación caótica. Una cuestión es ser caótico y otra cuestión es el caos. El caos es un modelo de enseñanza no lineal en el que los puntos, mm, todo tiene que ver con todo. Y fijaros qué diferencia con el sistema actual de enseñanza. Cada asignatura en la secundaria o en la universidad no está vinculada a ninguna cosa, mientras no se haga conectar nuestro pensamiento, nuestro cerebro en digital, es decir, donde todo está conectado entre sí, todo mm, tiene alguna explicación entre sí, es decir, estamos aprendiendo de manera aislada, sin comprender
lo complejo que es el mundo que estamos viviendo y los momentos que estamos viviendo. No hay libros sobre eh, lecturas no lineales, salvo la ficción es mucho más interesante que el mundo de los ensayos. En el mundo de los ensayos poco hay sobre mm, el aprendizaje no lineal. El aprendizaje no lineal es fundamental, es clave desde mi punto de vista para poder comprender eh, el mundo que vivimos desde diferentes perspectivas. No hay una sola manera de entender las cosas. Hay diferentes maneras, hay diferentes perspectivas, diferentes modos, y es una de las cuestiones que la mayoría de maestros y maestras no aplican. Aplican lecturas lineales. De un capítulo, lees tal capítulo y tal capítulo. Eh, digamos que los maestros y las maestras hacen un mapa lineal de los contenidos de una asignatura y no permiten que los estudiantes, las estudiantes, participen también en la construcción de ese mapa. En la construcción de ese mapa, los estudiantes tendrían también que proponer sus lecturas, porque eh, muchos de mis colegas, lamentablemente, creen que los estudiantes llegan a la universidad sin lecturas o estudiantes de secundaria de los últimos cursos eh, consideran que hay que darles absolutamente todo y no se les da la posibilidad de investigar, de ser creadores. Ya. Y aquí retomo un viejo concepto que inauguró Jean Cloutier en la década del 70, cuando él hablaba de los seres Emirek. El ser Emirek es que cada persona sea emisor y receptor al mismo tiempo, como lo estamos siendo tú y yo. Permitir que toda la gente seamos al mismo tiempo las dos cosas, pero el mundo cada vez está construido para que sea un mundo de grandes emisores donde los receptores eh, alimenten los productos de las grandes empresas. Creo que programas como estos son necesarios hacerlos llegar a la mayoría de educadores y establecer un diálogo a posteriori y discutir sobre este tipo de temas. Es decir, me ofrezco eh, a esa formación colectiva desde la organización que tú eh, diriges para cómo hacemos, porque esto, digamos que esto es una cuestión teórica, ¿por qué no lo llevamos a la práctica? Es decir, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Mm, Yo daría una serie de lecturas. eh, Propondría que aquellos que quieran desaprender me propongan lecturas transformadoras eh, para formar entre todos un grupo humano que aboguemos por una enseñanza-aprendizaje diferente. Yo creo que Vygotsky, Piaget, los grandes fueron grandes, pero representan la cultura de otra época. Las formas de aprender y de enseñar de nuestra época no están fundamentadas en ellos solamente. Hay otras formas de entender y de explicar este fenómeno que estamos viviendo en este mundo digital cada vez más presente en la vida cotidiana de todos y de todas. Sí, totalmente de acuerdo. Ninguno de estos estudiosos de la educación tuvieron que ver con las tecnologías, ¿no? Ya no digamos con las digitales, utilizaban las tradicionales más tradicionales,
y entonces en función de su contexto y de su momento histórico, evidentemente fueron trabajando con ellos. Creo que lo que se rescata de ellos es un poco como las bases conceptuales, pero no tiene que ver definitivamente con lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y esto que señalas de las lecturas no lineales, esto es eh, bien importante, porque de manera tradicional, efectivamente, siempre vamos de la página 1 a la 60, a la 200 o a la que sea, cuando podemos estar, que los hipertextos eso permite, ¿no? Brincar de un lado a otro sin perder el hilo conductor, si es que el hipertexto está bien diseñado con propósitos educativos, ¿no? Porque te está llevando para profundizar, para ampliar, para recuperar alguna información en particular. En este tipo de lecturas no lineales, me acordé también de, ahorita que hablabas de algunos ejemplos, de Rayuela, ¿no? Que es también una obra. Es un antecedente fundamental, inaugura de alguna forma un nuevo tipo de texto. Eh, es un autor, un libro continuamente referenciado, pero muy poco aplicado en la práctica educativa, en la práctica comunicativa. Las formas de comunicación y de educación ojalá se parecieran a ese juego que propone de lectura eh, Julio Cortázar. Exactamente, porque Cortázar hacía como el tipo de lecturas paralelas, tenía historias paralelas, más que lecturas, historias paralelas que después se venían juntando y entonces, independientemente del orden en que tú pudieras hacer la lectura, entendías perfecto cada uno de los capítulos o apartados y podías hacerlo de manera lineal o salteada y de todas maneras no perdías el hilo conductor porque estaba como muy pensado, muy claro hacia dónde se quiere ir, ¿no? Para el logro del objetivo de la presentación de la obra. Y como bien señalas, esto traerlo a la educación resultaría fundamental. No es tarea sencilla, ¿cierto? Pero creo que vale la pena pues intentarlo. Esta oferta que nos haces de poder generar como un grupo de gente interesada que quiere estudiar, compartir ideas y experiencias, me parece fundamental. E incluso hablabas de proponernos una serie de libros. No sé si quisieras adelantarnos algunos como a manera de ejemplo, independientemente que te tomamos la palabra y que se desarrollara algún tipo seminario para profundizar sobre el tema. Pero a lo largo de esta conversación hemos abordado muchas cosas y creo que habría mucho que revisar y que estudiar para poder profundizar sobre el tema. ¿Algo que nos quieras adelantar, Roberto? Sí, lo primero que quiero decir que he tenido eh, grupos formados por 4.500 estudiantes, 3.000 estudiantes en grado. Eh, Dices, ¿cómo haces eso para que no sea una cuestión máquina? Eh, Porque la cuestión es que cómo mi objetivo es que cada persona es un mundo, es un universo, y no les puedo formar de la misma manera porque si no estaría formando robots como se hace actualmente. Eh, Todos realmente repetimos los mismos conceptos porque la misma bibliografía se extiende a nivel mundial. Es la cuestión de cómo hacer grieta a ese sistema. Hay una cuestión que se podría hacer eh, abriendo, por ejemplo, desde Zoom, varios subcanales, unos 10 o 12 subcanales, con tareas muy concretas, pero sobre todo no sería para enseñar, sería para desaprender. Vamos a enseñar a desaprender. Es un tema eh, mm, que te angustia. Eh, Cuando yo pasé por ese proceso, eh, yo tenía una carga de formación como tienes tú, como tiene todo el mundo. Eh, Nadie me construyó
especialmente de esta manera, pero cuando empecé a tomar conciencia que lo que hacía era repetir como un robot lo que decían otros, empezó mi tarea y mi conflicto conmigo mismo. La primera invitación que haría es para el curso sería ¿cómo desaprendemos? ¿Para qué desaprender y de qué otras maneras podemos aprender y entender el mundo? Hay que entenderlo desde diferentes perspectivas. Hemos pasado una gran epidemia, van a venir otras epidemias. Tenemos que formar frente a todo eso. Yo creé una asignatura que se llama Pedagogía de la Incertidumbre, es decir, antes de la epidemia. Era formar a la incertidumbre. Creo que Australia y Nueva Zelanda formaban a sus estudiantes en la incertidumbre. Es una cuestión de temas contemporáneos. Eh, Creo que es algo que tiene que ver además con la tecnología, cómo desde la tecnología eh, podemos utilizar otros parámetros, no solamente ese que permite una comunicación muy buena entre dos personas, entre tres o cuatro, pero más de eso termina, si no tienes una metodología determinada, terminas cayendo en la repetición. Eh, Se hace necesario no solamente eh, un ejercicio de buena voluntad o sugerencias. Mm. Si está a tu alcance, Patti, sería interesante que pudiésemos un curso para desaprender y aprender de acuerdo al mundo contemporáneo. Eh, no se necesita nada, se necesita simplemente eh, la voluntad y tiempo de leer. Es decir, cómo dar vuelta a ciertos textos. Es decir, eh, hay que enseñar cuatro o cinco conceptos. El concepto básico sería la teoría del caos en la comunicación y en la educación. Tú sabes que un elemento eh, que modifica un entorno provoca una modificación general. Las cosas no están aisladas. Tenemos que formar a la gente, formar a los nuevos educadores y nuevas comunicadoras en estas nuevas formas de enseñar y de aprender, donde mm, se acabaron las formas lineales, las formas autoritarias, aunque la tecnología impone una forma autoritaria de por sí. Entonces, invito a que construyamos o empecemos a construir desde diálogos como este que permiten pensar, en primer lugar, empezar a pensar que lo que estamos haciendo, eh, si lo que estamos haciendo tiene que ver con el mundo contemporáneo, esa es la primera cuestión que les cuesta asumir a los docentes, porque la mayoría cree que está conectada con el mundo eh, digital. No son conscientes que están conectados con el mundo tecnológico, con el mundo de la reproducción. Si no se toma conciencia de eso, eh, no vas a pensar en digital y no vas a ser eh, un ser digital. Vas a seguir siendo analógico, reproductivo. eh, eh, es que el contexto, es decir, ni México, ni Argentina, ni Chile, ni Bolivia, ni Colombia, ni España, ni Francia, ni Italia, ni Estados Unidos, por citar solo algunos países, se han puesto en la tarea de formar para los nuevos tiempos. Y de eso se trata, formar para los nuevos tiempos. Pensemos que a partir, en el caso europeo, a partir del año 2030, los coches van a ser eléctricos, todos.
Pensar que los coches van a ser eléctricos va a ser una revolución como fue en su momento la aparición del automóvil en la vida contemporánea. Es decir, modificó un montón de cuestiones. Y si nosotros no aplicamos estas nuevas ideas que nos están sirviendo, nos están mostrando ir por este camino, esto es lo que hace falta. Yo creo que muy poco la educación va a ser eh, por la comunicación y la cultura. Simplemente mm, formar reproductores, pero a su vez reproductores que no van a tener empleo en el mundo que se les presenta, porque es fundamental la creación de nuevas carreras, carreras que no existen, es decir, carreras que tienen que ver eh, mm, con la inteligencia artificial, con los algoritmos, con los datos. eh, Creo que datos debería ser datos y algoritmos, asignaturas obligatorias en todos los niveles, desde la primaria en los últimos niveles hasta la secundaria. Si no, es imposible entender el mundo que se viene. Qué interesante, siempre es muy enriquecedor conversar contigo. Gracias por el tiempo dedicado a este espacio, Roberto. Quisiera dar un brevísimo mensaje de cierre porque hemos llegado prácticamente al final de nuestra sesión. Muchas gracias a ti por haberme invitado y estoy a vuestra disposición y de todas aquellas instituciones, eh, sistemas educativos que quieran mm, trabajar por la transformación, educar para el cambio, educar para los nuevos tiempos. Y muchas gracias, Patricia, por este rato que he compartido contigo y que voy a compartir seguramente con mucha gente que va a ver este programa. Claro que sí, cuenta con ello. Bueno, pues hemos llegado al final. Este conversatorio podrá ser visto nuevamente a través del canal de YouTube del SSLI y el contenido se encontrará también dentro de la página web de la Universidad Abierta de Distancia de México en su Gaceta Digital. Gracias a todos nuevamente y hasta la próxima.